En Leer antes de mimir, amamos la maravillosa práctica de leer en voz alta a nuestros niños y niñas, especialmente antes del viaje al reino de los sueños de cada jornada. Es por esta razón que hoy traigo una selección de 12 clásicos para leer antes de mimir con tu niño o niña a partir de los 4 años aproximadamente. Esta lista está basada en mi experiencia, por tanto, me resulta sumamente emocionante compartir estos libros que tan buenos recuerdos han creado en la relación de mi hija y yo. Antes de empezar, debo aclarar que no haré spoilers de los libros, tampoco haré resúmenes de ellos, sino que más bien me centraré en exponer qué características hacen de estas historias ideales para leer antes de mimir con tu niño o niña. Pues más me interesa indicar a grandes rasgos qué tipos de contenidos se encontrarán en estas aventuras más que la forma de los mismos. Bueno, sin más preámbulos, les presento 12 clásicos para leer antes de mimir con tu niña o niña a partir de los 4 años aproximadamente, ordenados por su fecha de publicación original. No olvides compartir estos contenidos si te gustan, dejar tus comentarios y suscribirte a todas nuestras redes sociales. 1. El maravilloso Mago de Oz, publicado en 1900. Este es un libro bastante largo para lo que casi 120 años después entendemos apropiado para los más pequeños del hogar. Aún así, de seguro todos ellos no se darán por enterados de su extensión una vez concluida la novela, porque las entretenidas y emotivas páginas de esta aventura pasan volando con la magia, peligros y humor que contienen. El maravilloso Mago de Oz la recomiendo porque contiene ingredientes irresistibles para los niños y niñas, como por ejemplo su fantástico mundo, que nos transportarán a ensoñaciones difíciles de dejar atrás. Además, acompañaremos a sus carismáticos personajes, valientes e inexpertos guerreros, que serán aliados que jamás olvidaremos. Es cierto que para un lector más exigente puede quedar un poco corto en su profundidad, pero también es cierto que para las edades tempranas contiene la dosis necesaria de largos viajes en desconocidos mundos, villanos oscuros y siniestros, y épicas batallas donde el bien debe prevalecer frente a las garras, no muy bien aseadas, del mal. Aun con todo, la novela se las ingenia para ser bastante más inteligente de lo que cabría esperar en primera instancia, y si a eso le sumamos su poderosa iconografía, estamos sin duda ante una novela en la cual los años no le han hecho ni un rasguño. Muy recomendada. 2. El Jardín Secreto, publicado en 1910. Un relato apto para edades tempranas, lo suficientemente largo para siempre querer más de él, pero lo bastante corto para que nadie se aburra. La historia de amistad entre una ex niña mimada, un campesino y un niño absurdamente consentido es un clásico recomendado por derecho propio. Lo que más me gusta de este libro es que en su prosa sencilla e historia simple se esconden diversas capas de interpretaciones un poco más profundas sobre el crecimiento de los niños. Si somos capaces de ver más allá de la primera capa de las formas, esa donde el relato no es más que el típico "los ricos también lloran", veremos representadas fielmente los anhelos y deseos de una etapa maravillosa del crecimiento, donde muchos menores deben hacer frente solos, ya sea físico o emocional, el primer encuentro con el complicado mundo de los adultos. Dicho encuentro es imposible sobrellevar sin la creación de nuestros primeros secretos, nuestros primeros mundos, nuestras primeras aventuras. Además, el maravilloso secreto de Mary y sus amigos es un bello vehículo que expone la necesidad intrínseca de los seres humanos en crecer juntos, a jugar en compañía y construir en comunidad, porque después de todo, crecemos para hacer crecer a otro. 3. Peter Pan y Wendy, publicado en 1911. J.M. Barrie adoptó su propia obra de teatro para publicar la versión novelada completa en 1911, entregando al mundo un libro que fascina a los pequeños y conmueve a los grandes, gracias a las aventuras que viven toda la temporada la perspicaz niña Wendy y sus hermanos en el onírico país de nunca jamás, bajo la protección de Peter Pan, el fabuloso y seductor niño que jamás creció y nunca crecerá. Peter Pan, el niño al que jamás se le han caído sus dientes de leche, que lucha contra piratas, juega con sirenas y lidera su propia pandilla de guerreros, nos recuerda el costo de la infancia que, aunque siempre la anhelemos conforme crezcamos, debemos aprender a dejarla atrás si queremos madurar. Y eso vale tanto para los niños como para los mayores, porque los niños son de ellos mismos y deben partir. Hermosa novela, exquisitamente bien escrita, con humor, reflexión, aventura, intriga, drama, amor, lo tiene todo, dividida en capítulos contenidos que se hacen ideal para leer antes de mimir. Hará que nuestros oyentes viajen a infinitas distancias, a lugares imposibles, incluso mucho después del término de la sesión de lectura. Un libro fundamental y mi favorito personal de esta lista. 4. Mary Poppins,
escrito originalmente en 1934. Mary Poppins es una novela dividida en capítulos donde cada cual relata alguna extravagante situación que vivirán 3 niños de la calle de los Cerezos junto a su peculiar cuidadora. La magia raudales es el ingrediente común en cada uno de los segmentos, aparejado de inteligentes reflexiones y obviamente de mucho sentido del humor. El factor determinante para que este relato funcione es el aura de misterio de la increíble Mary Poppins, con sus aparentes contradicciones, a veces severa, a veces blanda, llena de verdades a medias y que jamás responde lo que los niños quieren saber de ella. Esta aura misteriosa provoca que se despierte mucha curiosidad entre los oyentes del relato, que, indicios tras indicios esparcidos por aquí y por allá, tendrán que informar sus propias conclusiones sobre todo lo que ocurre. Mary Poppins es una saga de libros, sin embargo los 2 primeros son los más conocidos y los que se pueden encontrar en castellano. Lamentablemente es un libro difícil de obtener, sin embargo confío que, si más relatores de historias antes de Mimir se esfuerzan por conseguirlo, posiblemente alguna editorial se anime algún día a distribuirlo como se merece. 5. El Hobbit, 1937. El primer viaje sobre la Tierra Media fue escrito con la idea de reunir formalmente los relatos con los que Tolkien entretenía a sus hijos antes de dormir. Así, tales aventuras de pequeños guerreros pasaron también a entretener a miles de niños y niñas por los 5 continentes hasta hoy. Obviamente no podía quedar afuera de esta lista el maravilloso viaje de Frodo Bolsón de Bolsón Cerrado junto a una tropa de enanos gruñones y un misterioso mago en busca de recuperar el tesoro bajo la montaña solitaria que antaño fue arrebatado por las ardientes fauces del terrible dragón Smaug. Esta novela tiene todo para entretener y conquistar a todo el mundo. Su relato avanza en capítulos bien contenidos, muy a la usanza de una serie de televisión actual, por lo cual es bastante fácil para los niños asimilar la estructura del relato. Además, el Hobbit tiene mucho humor a lo largo del desarrollo de su historia, por lo que equilibra muy bien sus dosis de drama o de exposiciones de referencias, con pasajes mucho más amenos para todo el mundo. Este libro yo recomiendo tantear para probar a qué edad lo pueden leer con sus niños o niñas. Mi hija le encantó cuando lo leímos a sus 6 años, pero esto solo tómenlo como una referencia. 6. El Principito, publicado en 1943. Popular libro francés y posiblemente el favorito de muchos y muchas. Posee un atractivo visual importante, por un lado gracias a sus ilustraciones de línea suelta y sencilla que incorporan prácticamente todas las ediciones de la obra, pero también gracias a los evocadores escenarios que aparecen en el relato, todos ellos construidos con ingredientes familiares para los menores, pero en mezclas improbables, como asteroides diminutos o un principito en el desierto. Estas imágenes literarias son estimulantes para la imaginación de los oyentes, lo que provoca una total inmersión en el fantástico mundo que propone. Dicho esto, es su figura principal lo que termina por cerrar una obra legendaria. Durante la lectura acompañaremos en un viaje cósmico al pequeño príncipe desde su asteroide hasta algún desierto en la Tierra. Mientras avanzamos, se nos plantearán preguntas que madurarán mucho más allá del fin de la lectura. Aprenderemos lecciones que nos harán crecer y seremos testigos de decisiones que cargaremos para siempre en nuestros corazones. Considero que poder leer este libro junto a nuestros niños o niñas es un valioso regalo que podemos brindar, pero también es un valioso regalo que nos damos nosotros mismos cada vez que recordemos o repitamos tal significante experiencia. 7. El León, la Bruja y el Armario, publicado en 1950. Primer capítulo de la saga fantástica medieval más famosa de la literatura universal, y a mi parecer primera parada obligatoria en este tipo de relatos, que tanto encantan a todo el mundo. Que me atreva a decir que es más famosa que El Señor de los Anillos o El Hobbit tiene su lógica, y es que las Crónicas de Narnia están pensadas para un público mucho menor, y es muy habitual que hayamos tenido que leer estos libros en el colegio. Así que desde ya sugiero con ahínco que les leamos este libro a los pequeños del hogar antes que el colegio les mate la pasión por leer, porque sí, el colegio es en muchos sentidos un gran enemigo de la lectura. Pero bueno, no nos metamos en estos problemas por ahora. Este primer libro es bastante breve. Su historia principal es muy sencilla de seguir y en todo momento queda bastante claro cómo se comporta el bien y el mal. Es cierto que en ese sentido tal vez sea un pelín moralizante, referencias múltiples al cristianismo incluidas, pero eso mismo le da bastante fuerza al relato porque construye un mundo fácil de entender dentro de su fantasía, que resulta cómodo, inmersivo y convincente para los lectores y oyentes. 8. La telaraña de Carlota,
publicada en 1952. Para los niños y niñas de hoy, vivir en una granja o en algún lugar semejante es más cercano a la antigua vida de los bosques de los cuentos de hadas que a una experiencia real, o al menos una experiencia factible. Imágenes como largos caminos de tierra sin iluminación, pueblos desconectados del mundo donde se duerme al caer el sol, o vivir exclusivamente de lo obtenido al trabajar la tierra o criar animales, son hoy situaciones muy escasas. De estos nuevos cuentos de hadas, los cuentos de la granja, La telaraña de Carlota es posiblemente el mejor de todos, o al menos el que, con toda justicia, se puede considerar el mayor de sus clásicos. Aquí se habla de la amistad, el paso del tiempo y de la dura lección de aprender a vivir después de despedir a quienes amamos. Como buen cuento de hadas, utiliza seres mágicos para desarrollar dilemas humanos serios, mientras que divierte con hazañas épicas e improbables. La hermosa historia de amistad entre un cerdo tremendo y una araña hinchada de amor está escrita de forma accesible, sin rodeos, sin temor a exponer, mas no explicar, valiosas lecciones de vida que serán apreciadas por todos. 9. Momo, publicado en 1973. Tal vez este no sería el libro que leería a mi hija con 4 o 5 años, pero con 6 o 7, o si ya nos damos cuenta de que es un humano con el suficiente bagaje en escuchar historias largas, entonces lo haría sin dudar. Porque este es posiblemente el mejor libro de la lista. Y si bien es posible que aún a esa edad nuestros niños no entiendan partes del libro, partes que solo se pueden entender cuando se ha vivido más tiempo, de todas formas, yo recomiendo hacerlo. Primero porque es una valiosa lección la de entender que no entender no es excusa para no seguir adelante, o para no apreciar lo entretenido que puede ser algo que nos deje perplejos y llenos de incógnitas. Y segundo, porque es tan bello este libro, tiene partes tan hermosas que vale la pena leérselas a pesar de todo. Momo es una fabulosa niña que tiene un don que la hace especial. Ella sabe escuchar, por lo cual se entera de la existencia de extraños hombres grises que le arrebatan el tiempo a los adultos. El problema es que al parecer, solo ella puede percibirlos. ¿Se imaginan vivir en un mundo donde los adultos no tengan tiempo para nada? ¿Donde tengan que trabajar largas jornadas privándoles de momentos de diversión? ¿Donde el colegio solo sea una excusa para dejar a los niños mientras todo el mundo está ocupado? ¿Donde nadie tenga tiempo para entenderse con palabras, para ayudar a los demás, porque estamos todos preocupados de nuestros propios asuntos? Bueno, imagínense este terrible mundo, porque en este distópico lugar Momo tendrá que hacerle frente a todos sus enemigos. Momo, contamos contigo. 10. Nikki, la aprendiz de bruja, publicada originalmente en 1985. Único libro no occidental de la lista, por lo que queda pendiente desde ya recomendar más novelas que no sean occidentales o al menos de origen Estados Unidos, Reino Unido. Pero bueno, no siempre se puede hacer todo de una. Que este libro sea japonés no es baladí, porque aquí estamos ante una visión muy distinta de lo que se espera de los niños o niñas a la que estamos más acostumbrados. Nikki tiene 13 años y debe independizarse, y no es como que le pasen algún capital para hacerlo, no, debe irse de la casa, sin nada, llegar a otro pueblo y comenzar literalmente de cero. Básicamente, debe conseguir trabajo. En la aventura del crecer, será fundamental que los niños confíen que las herramientas que le han sido entregadas a través de la formación moral del hogar, el equipaje cultural que le hayan empacado sus familias al momento de partir, sea suficiente. Porque para la gran mayoría de los niños y niñas, eso será todo lo que tengan para plantearse en el mundo y hacerle frente. Vamos Nikki, tú puedes. Libro muy recomendado. Este sí, yo lo recomiendo más o menos a los 7 años. 11. Matilda, publicada originalmente en 1988. Del aclamado escritor inglés Roald Dahl, existen varios buenos libros para leer antes de mimir. Si tengo que decantarme por uno, al menos por el primero, sería Matilda. Pero, ¿por qué? La razón principal es que sigue siendo un libro vigente. Hablar sobre la vigencia de una novela es un tema amplio que excede por mucho al propósito de esta lista, pero me parece que la empatía que genera el personaje de Matilda en su lucha contra las injusticias de los adultos es universal en todo menor, incluso hoy en día. Tal vez más hoy en día, pues los creadores tenemos actualmente conciencia del adultocentrismo y por tanto avalamos, es más, incentivamos los cuestionamientos y comportamientos subversivos de la heroína de esta historia. Tal vez no en las mismas proporciones, pero sí en similares direcciones. El estilo de Dahl en esta novela, su penúltima novela infantil publicada en vida,
Sigue su línea característica de confrontar, a veces granuja, otras extravagante, a los lectores del libro con situaciones cínicas, destempladas o rudas. En esos momentos su obra había alcanzado un pináculo estilístico entre lo simple y lo efectivo que hacen a Matilda muy entretenida de leer tanto para los mayores como para los menores. 12. Y último, Harry Potter y la Piedra Filosofal, 1997. El libro que nació siendo un clásico. Siempre me llamó la atención la virulenta y desde mi punto de vista exagerada fama de esta novela en el mundo entero, pero algo comprendí cuando se la leí a mi hija con 5 años. Es que fue, nunca mejor dicho, magia pura. Se transformó en su lectura favorita ipso facto y hasta el día de hoy, casi 4 años después, busca que se la relea siempre. Siempre. Además, le encanta escuchar el audiolibro en sus tiempos libres o en viajes. Gracias audiolibros por darme tanto porque me han salvado la vida. Lamento que esta recomendación sea la menos técnica y la más visceral. Y es que me es difícil creer que este libro no cause maravillas en la imaginación de todos los niños que terminen por escuchar este libro, aun con todos y los muchos reparos que yo pueda tener con él. Y supongo que eso es lo importante en compartir la lectura con nuestros niños y niñas. Ir a veces más allá de nuestros gustos y valorar los de ellos. Eso es lo importante y por eso yo recomiendo este libro. Además, debo admitir que la saga mejora bastante en los siguientes libros. Y ojo, que puede ser leído a niños más chicos de lo que uno piensa. A los 5 años este libro es furor. Hiper recomendado. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, les recuerdo que pueden compartir el contenido si les gustó y suscribirte si quieres estar enterado de más contenido como este. Eso sí, como última recomendación te recuerdo que si tienes dudas sobre algún libro, siempre léelo tú primero como adulto responsable que eres. Antes de leerle a los niños cualquier cosa, primero léelo tú, al menos que realmente confíes mucho en la recomendación, ya que todos tenemos diferentes formas de entender lo que es apto o no para los niños, y también porque siempre existen diferencias en la moral sobre las visiones de mundo de los autores, de los libros que tal vez tú como adulto responsable no quieren que aún lleguen a los oídos de tus niños. Infórmate, léelo y disfruta de leer antes de dormir, que es una experiencia maravillosa. Nos vemos.